Los secretos del umbral, la historia de Nidia y su venganza a través de un despertar sagrado. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. El aire a mi alrededor se volvía denso, vibrante, como si los espíritus antiguos danzaran entre los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el tipo de energía que te envuelve, que te eleva y también te somete. La luz del atardecer bañaba el lugar en tonos dorados, pero todo me parecía extraño, asombroso, casi aterrador. Recuerdo claramente ese día. Estaba perdida, atrapada en un laberinto de dudas. El eco de mi propia voz resonaba dentro de mi cabeza, preguntándome, ¿qué es lo que realmente busco? A medida que cerraba los ojos, me dejé llevar. Y en ese instante, el mundo se desvaneció. Las imágenes comenzaron a fluir. Caras familiares y desconocidas aparecieron. Susurros antiguos se enredaban en cada pensamiento. Recuerda, Nidia, decían, lo que está hecho, no puede deshacerse. La naturaleza, mi eterna confidente, parecía hablarme. Las hojas susurraban secretos. Un búho ululaba en la distancia, una señal, un aviso, algo estaba a punto de suceder. Mi corazón latía con fuerza. Un estallido de luz a lo lejos me atrajo, como una mariposa hacia la llama. Y ahí estaba, el umbral. Un portal oscuro y enigmático que mostraba destellos de vidas pasadas y traiciones olvidadas. La tensión crecía dentro de mí. Yo sabía que estaba a punto de descubrir algo. ¿Qué significaban todos esos símbolos? ¿Por qué me sentía tan conectada y al mismo tiempo tan aterrada? El aire era espeso, la energía chisporroteaba. Al final, todo se volvió borroso. Una voz, suave pero firme, resonó en mis oídos. Tu tiempo ha llegado, Nidia. La venganza te espera. Cerré los ojos con fuerza. Mi pecho se apretó. Era un momento en que la realidad se volvió un eco lejano. ¿Qué haría yo con este conocimiento? ¿Qué vendría después? Una visión penetró mis pensamientos, una escena de fuego, sombras y risas. La oscuridad está viva. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos. El eco de aquellas palabras resonaba en mis pensamientos mientras el silencio se apoderaba del lugar. Sentía que cada latido de mi corazón marcaba el compás de un destino inminente, cargado de una energía casi eléctrica. Abrí los ojos lentamente, el mundo a mi alrededor se tornaba más claro, pero también más oscuro. La luz del atardecer se desvanecía, dejando un manto de sombras que parecía cobrar vida. Como si el bosque esperara que avanzara, decidí dar un paso hacia adelante, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. Miré hacia el umbral, que parecía vibrar con una intención casi palpable. Había una línea tenue entre la curiosidad y el temor, y yo estaba justo en el medio. Algo profundo dentro de mí me empujaba hacia esa puerta desconocida, como si las almas de aquellos que habían pasado por allí antes esperaran por mí. De pronto, un destello de luz brotó del umbral, y aparecieron visiones como si fueran sombras danzantes capturadas en un cuadro. Vi a un hombre de rostro familiar, mi padre. Su expresión era seria, marcada por el sufrimiento y la pena. En un parpadeo, la imagen cambió y vi el rostro de mi madre, su mirada envuelta en tristeza y desafío. Un profundo pesar me ahogó, como si hubiera estado escuchando sus susurros durante años sin poder comprenderlos. Lo que está hecho no puede deshacerse, resonó nuevamente en mi mente. El camino que había tomado ya estaba trazado, pero ¿qué podía hacer yo para cambiar el futuro que se perfilaba ante mí?
Mientras mis pensamientos luchaban por encontrar respuestas, la voz que me había guiado antes susurró de nuevo, esta vez más claramente, la clave está en tu corazón, Nidia. Debes desenredar el hilo de la venganza que se ha tejido por generaciones. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Era posible que estas visiones no fueran solo recuerdos, sino advertencias? Las luces en el umbral comenzaron a parpadear más intensamente y el aire se volvió más denso, cada susurro se convertía en un latido, un llamado a la acción. Como un puente hacia lo desconocido, comprendí que debía cruzar ese portal, a pesar de las sombras que me acechaban. A medida que me acerqué, comencé a visualizar un camino entrelazado con símbolos y escenas que representaban conflictos no resueltos, cada uno marcado por dolor y traición. Me preguntaba si la venganza que buscaba era la liberación que realmente necesitaba o simplemente otra ronda de sufrimiento perpetuo. Al final, una imagen emergió por encima de todas las demás. Un fuego arrasador devoraba todo a su paso, transformando la tierra en cenizas. ¿Era un símbolo de purificación o destrucción? Las llamas ardían con fuerza, y en su centro, vislumbré una figura que abrazaba el fuego, sonriente, como si se deleitara en el caos. Un nuevo temor me invadió. ¿Estaría dispuesta a renacer de mis propias cenizas? El umbral parecía llamear ante mí, invitándome a elegir. Las preguntas se acumulaban, y la necesidad de responderlo se tornaba apremiante. ¿Podría yo encontrar la verdad en esas llamas? Con un profundo aliento, me preparé para dar el paso. En mi mente resonaba la última consulta que me haría el destino. ¿Qué encontrarás al cruzar el umbral, Nidia? ¿Venganza o redención? La oscuridad está viva, pero esta vez, no estaba sola. ¿Cuál sería el costo de mi elección? Con un impulso que brotó directamente de mi ser, crucé el umbral. Al instante, un torrente de energía me envolvió, un vivo cuadro de sensaciones que retumbaba en cada rincón de mi existencia. La luz que una vez me había guiado se transformó en una espiral brillante, y a través de ella, el mundo se descompuso en una sinfonía de colores, cada uno cargado de significados ocultos. Caí en un paisaje inusual, donde los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si estuvieran escuchando mis pensamientos. La brisa traía consigo susurros lejanos, palabras que no podía comprender del todo, pero que resonaban en mi alma como ecos de un tiempo antiguo. Me senté en un claro iluminado, las hojas danzaban alegóricamente, creando patrones fluidos en el aire. Y allí, en medio de la naturaleza vibrante, las visiones comenzaron a fluir con más claridad. Primero, vi a las mujeres de mi linaje, miradas llenas de melancolía, fuerza y luchas interminables. Sus historias de amor y pérdida se entrelazaban con una herencia de dolor que había dado forma a cada decisión que había tomado. Sentí el peso de sus expectativas sobre mí, como si cada sufrimiento pasado quisiera que encontrara la sanación que tantas veces las eludió. Luego, la escena cambió, y me encontré frente a un río que fluía oscuro y turbulento. A su orilla, figuras sombrías murmuraban entre dientes apretados, cargadas de una rabia ancestral. Eran mis ancestros, buscando venganza, atrapados en un ciclo interminable de rencor. Comprendí que esa rabia se había alimentado de cada injusticia no resuelta, y que nunca hallarían paz mientras sus descendientes siguieran este camino. Debo arrastrarme en este ciclo, oh almas atormentadas, concebí en voz alta, sintiendo como la tristeza se transformaba en una pesada carga en mi pecho. En ese instante, una figura emergió del río, una anciana de rostro sereno, brazos extendidos hacia mí. Su aura brillaba con una luz suave, como si supiera de mis luchas. La redención no se encuentra en la venganza, Nidia, proclamó con voz dulce y profunda. Es en el perdón donde hallarás tu poder. Pero el perdón verdadero requiere que enfrentes la verdad, y no todas las verdades son fáciles de mostrar. Tragué saliva, reconociendo que su mensaje desnudaba la esencia de mi tormento. ¿Acaso podría perdonar? ¿Qué significado tendría ese acto si las sombras aún acechaban mi caminar? El río comenzó a calmarse, y en su superficie vi imágenes de eventos pasados, amistades cerradas, amores perdidos, promesas incumplidas.
Todo lo que había mantenido oculto en el rincón más profundo de mi corazón. ¿Era posible que mis propios miedos fueran los obstáculos para dejar estas cargas atrás? La anciana asintió, como si leyera mis pensamientos. Tu camino de redención se trazará desde el perdón, no solo para los demás, sino también para ti misma, susurró con afecto. Mis lágrimas se deslizaron por las mejillas, cada gota una liberación que me acercaba más a la verdad que anhelaba. De repente, el silencio fue interrumpido por una fuerte ráfaga de viento, que barrió el claro y me arrojó contra el suelo. Una sombra oscura se alzó entre los árboles, burbujeando como un eco de advertencia. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras giraba para enfrentarla. ¿Quién se atreve a perturbar esta búsqueda?, pregunté, más valiente de lo que me sentía en ese momento. La sombra sonrió, sorprendida de que yo hubiera dado un paso hacia lo desconocido. Con una voz como el crujir de las hojas secas, dijo, soy el eco de tus miedos, y he venido a recordarte lo que has intentado olvidar. ¿Te atreverás a enfrentarme en este viaje de luz? Mientras la sombra avanzaba, una nueva pregunta se formó en mis labios, cargada de desafío y vulnerabilidad. ¿Qué camino elegiré para liberarme de tus ataduras? La sombra se acercó, y su forma comenzó a desenredarse, revelando rostros familiares. Cada uno representaba un miedo que había decidido ignorar: el abandono de mi padre, la decepción de mis amigos, la traición de aquellos en quienes más confiaba. Cada imagen era un recordatorio de las heridas que llevaba ocultas en mi ser. La voz de la sombra resonó en la penumbra: ¿no deseas cambiar el curso de tu historia? ¿No quieres romper las cadenas que te mantienen cautiva en el pasado? Respiré hondo, enfrentándome a la confusión que me ahogaba. Pero, ¿cómo puedo? Me han herido. La traición fue real, y hay un peso que aún siento en mi pecho, dije, sintiendo como mi corazón vibraba con cada palabra. Eso es cierto, dijo la sombra con un toque enigmático. Las heridas te han moldeado, pero no son tu identidad. Si eliges el perdón, el amor también puede redefinirte. De pronto, el paisaje cambió nuevamente. El claro se desvaneció, y me encontré en un desierto, donde la arena brillaba bajo un sol implacable. Con cada paso que daba, sentía que el peso se hacía más ligero, pero también un profundo vacío persistía en mi interior. ¿A dónde me dirigía? ¿Qué tesoros ocultos se encontraban en este desierto de dolor y descubrimiento? A lo lejos, vi una figura que se acercaba, envuelta en un manto de luz. Era un hombre mayor, con una mirada sabia y profunda que parecía penetrar en mi alma. Bienvenida, Nidia, dijo con voz suave y con un eco de felicidad. He estado esperándote. Este es el lugar donde confrontarás tus deseos y tus miedos. Este desierto es tu vacío, tu espacio para encontrar lo que has perdido. Pero, ¿qué necesito encontrar?, cuestioné, sintiendo la incertidumbre apoderarse de mí. Necesitas buscar en tu corazón, replicó. Profundiza. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué temes enfrentar? Solo así justificarás la distancia que existe entre el ayer y el mañana. Estas preguntas resonaron en mí como un mantra. Caminé más allá de la figura hacia un llano lleno de espejos brillantes. Cada uno reflejaba visiones alternas de mi vida, algunas felices, llenas de amor y risa, otras sombrías, donde me vi atrapada por la traición, la tristeza y el arrepentimiento. La luz danzante del sol hacía que las sombras entre los espejos danzaran y se retorcieran, como si intentaran escapar de su propia condena. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé en los momentos que me habían encadenado, en las decisiones que no había tomado. ¿Soy yo la única responsable de estos espejos rotos?, musité, sintiendo el sudor en mi frente. ¿Son solo reflejos de un destino que nunca he abrazado? El anciano asintió, provocando que sus ojos brillaran. Eres la arquitecta de tu camino, Nidia. Cada temor dejado sin resolver crea una grieta en el espejo de tu vida. Es hora de que aceptes cada fragmento, cada historia. Solo así podrás empezar a curar. Mientras absorbía sus palabras, una sensación de claridad se cernía sobre mí. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer,
El viento volvió a arremolinarse, trayendo consigo un cúmulo de voces que susurraban mis inseguridades. ¿Eres realmente lo suficientemente fuerte?, preguntaron. ¿Acaso puedes superar el dolor? La sombra del desierto se alzó de nuevo en el horizonte, abarcando lo que había logrado empezar a sanar. Con un grito desafiante, respondí, sí, elijo enfrentarme a mí misma. Elijo encontrar el perdón. Un eco retumbó en el aire, todo pareció detenerse mientras los espejos vibraban ante la fuerza de mi declaración. ¿Sería este el primer paso hacia mi verdadera liberación o el temor regreso a arrebatarme otra vez el control? La figura del anciano sonrió, dándome una señal de aliento. Tu viaje apenas comienza. Lo que persigues a través de este desierto te llevará a la clave que anhelas. Pero deberás tener valor para seguir adelante. Sentí el pulso de la tierra a mis pies, un impulso que me empujaba hacia adelante. El sol brillaba a mi alrededor y ante mí se abría un camino lleno de posibilidades. Pero antes de dar un paso, la pregunta resonó en mi mente, casi como un canto: ¿seré capaz de desafiar mis límites y descubrir el perdón en este desierto de sombras? Las dunas del desierto, eternamente cambiantes, se extendían ante mí como un laberinto de arena y luz. La figura del anciano desapareció, dejándome sola con mis pensamientos y temores. Cada paso en el desierto reverberaba con la pregunta que continuaba planteándose en mi conciencia. ¿Qué más me espera en este camino incierto? El sol se movía lentamente en el cielo, su luz dorada proyectando sombras alargadas que se mezclaban con mis propios pensamientos. A cada instante, el viento susurraba secretos que parecían sumergirse entre las corrientes de arena. Se sentía como un recordatorio de que, aunque estaba rodeada de un silencio inmenso, cada partícula de este desierto albergaba historias, batallas y redenciones. De repente, un resplandor se abrió paso entre las sombras de las dunas. Curiosa, me acerqué, encontrando una piedra pulida que brillaba con un color azul profundo, suave al tacto y fría como el agua. Sentí que algo dentro de mí se despertaba al sostenerla, como si la piedra resonara con una energía ancestral. Una voz suave comenzó a brotar de ella: Nidia, cada decisión que tomes te acercará más a la verdad que buscas. Pero debes estar dispuesta a dejar ir lo que ya no te sirve. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. La noción de soltar, esa entrega al cambio, era más aterradora que los propios miedos que habitaban en mí. ¿Cómo puedo liberar lo que he llevado tan dentro?, pregunté, deseando obtener respuestas claras. La piedra vibró suavemente, proyectando imágenes de mis recuerdos. Vi momentos de dolor, de risas sinceras y de lágrimas caídas en soledad. Recuerda, Nidia, la luz y la oscuridad son inseparables. Cada experiencia ha sido una lección. La liberación no implica el olvido, es un camino hacia la aceptación. Una brisa fresca sopló a mi alrededor y, por un instante, la arena pareció danzar en un patrón, formando palabras en la superficie. Acepta tus sombras, confía en el proceso, decía el viento. La duda se asentó de nuevo en mí. ¿Puede esta aceptación realmente curar las heridas del pasado? En ese instante, el horizonte comenzó a cambiar, y nuevas visiones surgieron de las profundidades de mi mente. Vi a mi padre, su andar incierto bajo el peso de las expectativas. Lo vi partir, dejando un vacío que había abrazado por mucho tiempo. Vi a mis amigos, sus rostros llenos de preocupación por mi dolor. Las traiciones comenzaron a tornarse menos pesadas al reunir los fragmentos de mi historia. ¿Y si encuentro el perdón no solo para ellos, sino también para mí?, reflexioné. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, reconociendo posibilidades más allá de mis cicatrices. La piedra en mi mano palpitaba con fuerza, como si supiera que estaba en el umbral de una revelación. El perdón es un acto de amor hacia ti misma, resonó la voz de la piedra. La idea ardía en mi interior como una chispa encendida. Debo sanar para poder avanzar. Sin embargo, el desierto no mostraba señales de rendirse. Una sombra emergía de las ondulantes arenas, tomando forma. Este nuevo espectro parecía compuesto de lo que había dejado atrás,
volviendo para reclamar lo que creía perdido. No puedes escapar de tus cicatrices, Nidia, susurró la sombra de manera provocativa. Una y otra vez, te enfrentarás a ellas. La tensión era palpable. Sentía la lucha entre la liberación y el miedo afincándose en mi corazón. La sombra se acercó, recordándome que el camino de regreso era igualmente vital, un viaje que debía enfrentar incluso si los ecos de mi pasado deseaban apoderarse de mí. ¿Realmente tienes el valor de cambiar tu historia?, cuestionó, firmemente. Decidí que no me dejaría guiar por el dolor. No soy prisionera de mis recuerdos, soy la dueña de mis decisiones. Las palabras resonaron y, de pronto, el aire se volvió pesado, como si la sombra reconociera que vivía dentro de mí. La brisa renovada acarició mi piel, y las sombras comenzaron a temblar ante mi respuesta, como si la oscuridad tuviera miedo de la luz que empezaba a brotar desde lo más profundo de mi ser. Pero antes de que pudiera avanzar, el desierto nuevamente comenzó a distorsionarse. La presión a mi alrededor aumentaba y la sombra gritaba: «Ten cuidado, Nidia. El viaje está lejos de terminar». Mientras el paisaje se tornaba difuso, y la piedra comenzó a deslizarse de mis manos, sentí una mezcla de terror y emoción. ¿Qué desafíos me esperan más allá de este límite? ¿Podré verdaderamente liberarme, o la sombra siempre estará al acecho de mi luz? La incertidumbre se agazapaba en un rincón de mi mente, recordándome que el verdadero viaje apenas había comenzado. La arena comenzó a girar en espirales frenéticas a mi alrededor, como si el desierto mismo se rebelara contra la revelación que acababa de sentir. La luz de sol se oscureció intermitentemente, creando una danza entre sombras y destellos que servían para recordarme la fragilidad de mi situación. Instintivamente, intenté aferrarme a la piedra, buscando la estabilidad en su peso firmemente en mis manos. Pero la arena se disolvió en mis dedos, llevándola a lo inconcebible. Me encontré de pie en un claro del desierto, rodeada de un silencio inquietante. Las dunas se habían esfumado, pero a cambio, una vasta llanura se extendía ante mí, llena de altos árboles que parecían retorcerse hacia el cielo. Pude oír el murmullo del agua cercanamente. Sí, un lago se dibujaba en la distancia, su superficie brillante como un espejo de cristal. Atraída por la promesa de ese refugio, caminé lentamente, cada paso resonando en un eco cargado de expectativa. Lo imposible no solo me aguardaba, sino que también sentía el tirón de una fuerza, una llamada interna que urgía a descubrir lo que se ocultaba bajo la superficie. Al llegar al lago, la claridad del agua reveló un panorama que había olvidado. Visiones comenzaron a fluir como un torrente, vi rostros conocidos y ajenos, en sus miradas había destellos de entendimiento y compasión. Me empujaron a recordar aquello que había tratado de borrar de mi memoria. ¿Por qué volviste a buscarme?, pregunté, sintiéndome abrumada por la presencia de aquellos recuerdos tan vivos. Susurros del agua empezaron a formarse en respuestas. El perdón comienza al recordarte, Nidia. Cuanto más te niegas, más se afianzan las cadenas que llevas. Era la voz del lago, reposando como la calma entre las turbulencias que habitaban mi corazón. De inmediato, comprendí que el camino a seguir debía incluir esta conexión, este reflejo de mis fragilidades. ¿Y si el perdón no llega fácilmente?, inquirí, voces del pasado manifestándose para recordar mis más temidos fracasos. La autenticidad de tu viaje viene de la verdad que te ata y de la fuerza que te libera, resonó una voz nueva, más profunda y sabida. Mira dentro de ti y observa lo que has cultivado. La imagen de un viejo roble se presentó en el agua. Sus raíces profundas se adentraban en la tierra, entrelazadas con aquellos recuerdos de amor, pero también de dolor. Sentí una conexión inquebrantable. Mis raíces florecen en la tierra árida de mis experiencias, y mis ramas son vestigios de las luchas que enfrenté. Mientras el aire se llenaba de fragancias etéreas, una tempestad de emociones me atravesó. No puedes esperar que otros se disculpen o que los errores se desvanecen, insistió el espejo del agua, debes permitirte sentir para sanar, no solo para tú, sino por lo que dejaste atrás. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El agua del lago se tornó un refugio en el que podía sumergirme en cada sensación que había reprimido.
decepción, tristeza y cada rincón de angustia. ¿Qué pasará si me entrego a esto? ¿Acaso me perderé a mí misma en la oleada de sensaciones? Pensé, el miedo intentando aferrarse a mí nuevamente. En ese momento de duda extrema, vi el lago transformarse en un torrente plateado que bailaba involuntariamente, llevándose llamas invisibles. La luz deslumbrante surgió del fondo, una energía que apenas comprendía. Recuerda, las tormentas pueden ser parte de tu viaje, pero también son liberadoras. Permítele a cada emoción fluir. La voz del agua resonaba profundamente, regalándome la comprensión de que las sombras no eran mis enemigas, sino maestros en este viaje. Aceptar la tristeza, el rencor y el perdón no me define como víctima, sino como la arquitecta de mi realidad. De pronto, la imagen de mi sombra regresó, ahora no como la figura aterradora que había enfrentado antes, sino como un socio honrado en mi viaje. Estoy aquí para recordarte lo que eres capaz de sobrellevar, susurró. La conexión se iluminaba desde el interior, el entendimiento reemplazó al miedo, la aceptación al rechazo. El viento soplaba cálido y vitalizador, llevándose las últimas dudas como hojas secas en otoño. Al observar el lago, una nueva pregunta brotó de mi corazón, ¿y si el viaje hacia el perdón implica abrazar completamente mi verdad, en lugar de huir de ella? El paisaje se tornó borroso nuevamente, como un umbral esperando ser cruzado. Pero esta vez, no sentí el yugo del temor. La aventura continuaría, y con ella, la promesa de descubrimientos aún más profundos. ¿Qué secretos me revelaría el lago en su regazo? La superficie del lago parecía suspender el tiempo mientras me permitía contemplar mis pensamientos más profundos. A medida que las ondas suavemente acariciaban la orilla, sentía que la energía del agua suturaba las cicatrices imperceptibles de mi alma, abriendo un espacio para lo nuevo, lo inexplorado. Fue entonces cuando noté que, en el fondo del lago, brillaban objetos que reflejaban la luz de manera hipnótica. Eran fragmentos de lo que parecían ser recuerdos olvidados, artilugios del tiempo que había considerado irrelevantes, cartas arrugadas, dibujos de mi niñez, incluso fragmentos de sueños que dejé de lado. ¿Por qué permanecen ahí, como tesoros ocultos? Reflexioné. Entonces, un susurro emergió de las profundidades. Cada fragmento tiene una historia para contar. Para abrazar tu verdad, debes recuperar lo que has perdido. La voz del lago, una combinación de suavidad y determinación, me instó a sumergirme en el agua, a confrontar esos ecos que aún vibraban en mi ser. Sin pensarlo dos veces, me dejé llevar por el impulso, sumergiéndome en las aguas frescas. La frialdad me tomó por sorpresa y, al instante, mis sentidos se agudizaron. A medida que avanzaba hacia el fondo, el panorama se tornaba más claro, y aquellas piezas perdidas empezaron a revelarse en sus escenarios originales. Me vi a mí misma, una niña jugando en el jardín, riendo sin preocupaciones. Luego, cambiando de escena, el eco de un adiós resonó en mi mente, la voz de un ser querido que se hacía cada vez más distante. La alegría se mezcló con la tristeza, y esa amalgama de emociones me abrumó. ¿Qué debo aprender de todo esto?, pregunté al agua, que danzaba alrededor de mí como un viejo amigo. Las emociones que evitas son las que te han mantenido cautiva. Reconectar con cada fragmento de tu historia es vital para tu evolución, respondió su susurro etéreo. En ese instante, entendí que mi viaje no se trataba solo de buscar el perdón, sino de aceptar la totalidad de mi experiencia, los momentos de luz y sombra, a medida que daba vueltas en esta danza de recuerdos. Presencié un momento en el que quebré una confianza profunda. Aquella atmósfera de traición que tan bien conocía me empujó a buscar la salida. Pero el lago continuaba hablando, el perdón comienza contigo misma. ¿Cómo puedes liberar a otros si no sueltas la carga de tu propio corazón? Las corrientes del agua me hicieron flotar hacia una luz intensa que emanaba desde el centro del lago. Me sentí imbuida de una sabiduría ancestral. Sabía que este era el vínculo que me unía a la totalidad de mi ser, el equilibrio entre lo que deseo y lo que temo. Deja ir, Nidia.
Solo entonces podrás permitir que fluyan las posibilidades, aconsejó la voz. La luz se intensificó, y de repente me vi rodeada de raíces de árboles, conectadas profundamente a la tierra. Era como si cada raíz estuviera entrelazada con mi historia, transformando mis traumas en lecciones valiosas. El roble que había visto antes transformó su imagen en un ardiente símbolo de fortaleza. No sin temor, comprendí que debía confrontar aquellas narraciones que me habían dado forma y, al mismo tiempo, me limitaban. Así como el árbol crecía hacia el cielo, debía elevarme, incluso en mis momentos más oscuros. ¿Y si este proceso implica confrontar las verdades que tanto temo? Volví a preguntar, sintiendo una mezcla de resistencia y determinación. El lago giró en espirales brillantes, mostrando el reflejo de mi imagen ahora más clara, más fuerte. El miedo ha sido un maestro disfrazado. Solo a través de la autenticidad podrás trascender las sombras que llevan tu nombre. Resonó nuevamente la voz. Cuando finalmente emergí del agua, sentí el sol acariciar mi piel, como si un nuevo amanecer estuviera brotando dentro de mí. La sensación de renacimiento era palpable, cada célula en mi cuerpo vibraba con expectativa. Pero a medida que la claridad comenzaba a establecerse, un nuevo dilema apareció en la superficie de mi mente. ¿Qué camino debo tomar para enfrentar la verdad de mis acciones? ¿Estaba realmente lista para asumir la responsabilidad de mis elecciones? El lago se tornó un espejismo de dudas y esperanzas, reflejando no solo mi viaje, sino también los pasos que aún quedaban por recorrer. La aventura no se detenía aquí, el siguiente paso se asomaba como una sombra conocida al horizonte. ¿Qué más debía desenterrar en la búsqueda de mi libertad? Mientras el sol se abría paso entre las nubes, mis pies tocaban la arena tibia de la orilla, un recordatorio tangible de la tierra bajo mi existencia. Sin embargo, una pequeña inquietud se alzó en mi interior, una sombra que susurraba sobre la fragilidad de lo descubierto. Caminé lentamente, permitiendo que el calor del sol disipara el frío que aún residía en mis huesos tras la inmersión en el lago. A medida que avanzaba, el eco de la voz del agua seguía resonando, guiándome hacia la orilla de un nuevo despertar. Las aguas que ahora daban vida a mis pensamientos comenzaron a retirarse, dejando atrás un rastro de conchas y pequeñas piedras. En este paisaje cambiante se dibujaban nuevas preguntas. ¿Qué historias ocultas se esconden en esta tierra?, me pregunté, sintiendo la curiosidad apremiante surgiendo en cada fibra de mi ser. Al detenerme para observar las conchas, noté que entre ellas había una más brillante que las demás, una perla opalescente que parecía captar toda la luz que la rodeaba. Al inclinarme para recogerla, sintonicé con sus vibraciones, sintiendo una conexión que trascendía lo físico. Era como si esa perla me estuviera llamando a recordar. Ni siquiera la oscuridad puede ocultar tu luz interior, pensé, mientras el brillo del objeto iluminaba lo que había dado por sentado, mi esencia auténtica. Sin embargo, en mi mente se proyectaron imágenes de mis conflictos pasados, las decisiones que aún pesaban en mi alma, como cadenas que me mantenían anclada. La traición, los malentendidos, las palabras no dichas, todo ello luchaba por salir a la superficie, y el peso de tales verdades se sentía más abrumador que nunca. ¿Cómo hacer las paces con un pasado que aún duele?, murmuré al viento, buscando respuestas que parecían eludir mi comprensión. Así como la perla, cada obstáculo que había enfrentado a lo largo de mi vida parecía reflejar una oportunidad de crecimiento. El reconocimiento de mis sombras, el dolor desenterrado, era parte del viaje que debía emprender. La voz del lago volvió a platicar en mis oídos. La confrontación trae consigo la revelación. Debes atravesar el umbral del dolor para encontrar la libertad. Movida por un impulso renovado, dejé la perla en un pequeño altar improvisado en la orilla, como una promesa a mí misma. Sabía que la jornada no culminaba ahí, al contrario, era el inicio de una serie de revelaciones que requerirían valentía. Al mirar hacia el lago, vi que sus aguas reflejaban un horizonte en transformación, como si el propio universo estuviera gestando nuevos caminos ante mis ojos. Mientras más aceptes tu historia, más espacio habrá para el renacer, recordó el eco del agua, resonando con fuerza en mi interior.
Era evidente que cada parte de mi ser anhelaba la liberación, cada remembering me instaba a mirar hacia adelante y a la vez a abrazar lo vivido. ¿Qué magia se desplegará cuando suelte mi carga y reciba la verdad? Contemplé en voz alta, al dar vuelta, pausar y observar el paisaje que me rodeaba. Un viejo roble se alzaba a la distancia, imponente y vagamente familiar. Sentí una llamada a acercarme, a tocar su corteza, a escuchar lo que tenía que revelarme. Su presencia emanaba una fuerza que resonaba con mi búsqueda de estabilidad y autenticidad. Los árboles son testigos silenciosos del tiempo, guardianes de historias, y tal vez, el roble guardaba la mía. ¿Sobre qué deberé reflexionar al acercarme a este coloso?, me cuestioné, sintiendo un escalofrío de anticipación. Caminé hacia él, cada paso resonando con la naturaleza que me rodeaba, mientras el viento mecía las hojas como si también esperara la respuesta. ¿Cuál sería la verdad escondida en las raíces de este árbol venerable? ¿Estaba realmente lista para recibir lo que tuviera que decir? Al acercarme al roble, sentí que cada fibra de mi ser vibraba en sincronía con la esencia de la naturaleza. La corteza, rugosa y desgastada, parecía contar su propia historia a través de las imperfecciones. Con manos temblorosas, toqué el tronco, y una oleada de energía cálida recorrió mis dedos, como si el árbol, en su sabiduría ancestral, buscara conectarse conmigo. Sentada a su sombra, me dejé llevar por una visión que comenzó a tomar forma en mi mente. Imágenes de mis ancestros danzaban ante mí, sus risas, sus lágrimas, sus luchas. Eran sombras de quienes habían estado aquí antes, llevando consigo propias cargas, guerras internas, conflictos sin resolver. En ese instante comprendí que no estaba sola. Mis batallas eran el eco de una historia más amplia, conectándome a una raíz común. Todo lo que has vivido, cada cicatriz, es un testimonio de fortaleza, susurró una voz en mi interior, resonando en la cavidad de mi pecho. El eco de esa verdad se deslizó entre las ramas, mezclándose con el susurro del viento. Miré hacia arriba y vi cómo las hojas danzaban al son de un viento imperceptible, como si el universo estuviera celebrando mi despertar. Mientras contemplaba el juego de luces y sombras, mi mente pasó a elaborar de nuevo el dolor que había acumulado. La traición y el resentimiento son solo sombras proyectadas por la luz de la verdad, pensé, sintiendo el tirón de mi corazón ante cada recuerdo. ¿Quiénes fueron los que realmente me hirieron y quiénes eran sus sombras? Era necesario descifrar la esencia detrás de cada situación, cada decepción. Con cada respiración, la imagen de la perla en la orilla volvió a mi mente. Era un símbolo de transformación, de cómo el dolor puede ser pulido para convertirse en algo hermoso, en la verdadera esencia de uno mismo. Me pregunté, ¿cómo podía comenzar a liberar estas emociones que me mantenían anclada en el pasado? A medida que absorbía el mensaje del roble, el aire se cargó de un olor terroso, como el aroma de la lluvia sobre la tierra seca. Era un recordatorio de que, incluso en la adversidad, la vida siempre tiene la capacidad de renovarse. Reflexioné sobre el ciclo de destrucción y fertilidad, olvidando por un momento el peso de lo vivido, y aceptando que la incertidumbre podría acoger la transformación. Entonces, los susurros del viento se convirtieron en palabras más claras. La verdad está en tu vulnerabilidad, resonaban en mi interior. Era una invitación a soltar las defensas, a mostrarme tal como soy, en su totalidad, con las cicatrices y las luces que me han acompañado a lo largo de mi vida. Pero, ¿cómo hacer eso sin miedo al juicio ajeno? La imagen de todo lo que temía pervivía en mí, como un espejismo que creaba obstáculos en mi camino. Mientras cerraba los ojos, podía casi sentir el dolor de esas experiencias. ¿Y si la única manera de avanzar es desnudarse ante este mundo que tanto temes? Me repetí. En esa luz sutil que emanaba del roble, sentí la encarnación de la valentía, como si ese árbol hiciera un llamado para que rompiera las cadenas que todavía me mantenían cautiva. Cuando finalmente abrí los ojos, una sonrisa melancólica brillaba en mi rostro. La verdad no era un destino, sino un viaje. Con esas reflexiones en mente, me levanté del suelo y descendí hacia mis raíces profundas.
La conexión no se limitaba solo a mis experiencias, sino que resonaba con el susurro de generaciones pasadas, guiándome hacia un futuro que aún estaba por escribirse. En ese momento de epifanía, cuando el vacío de la incertidumbre se llenó de posibilidades, una pregunta inquietante se instaló en mi mente: ¿qué significa realmente liberarse del peso del pasado para encarnar tu verdadero ser? Con el corazón palpitante, decidí que descubriría esta verdad, paso a paso, antes de que la sombra del roble se desvaneciera en la fastuosa luz del ocaso. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré en medio de una luz suave y dorada que parecía abrazar cada rincón de mi ser. La experiencia en el lago, el roble y el diálogo con mis propias sombras habían tejido una nueva comprensión en mi alma. Entendí que cada paso en esta travesía no sería en vano, porque había comenzado a desentrañar telarañas de dolor que se habían aferrado a mi esencia. Ya no era solo Nidia, la atrapada en el ciclo de la venganza, ahora era una viajera que se asomaba al abismo de su propia verdad. El aire fresco de la naturaleza verdeante me envolvía, y cada hoja danzando al viento parecía susurrar promesas de transformación. Recordé las visiones de mis ancestros, sus vidas entrelazadas con la mía, y decidí que no llevaría sus cargas. En ese instante, la realidad se tornó más vívida. No solo había cruzado un umbral, sino que me había adentrado en el corazón de mi ser, descubriendo la esencia que había permanecido escondida detrás de capas de sufrimiento y temor. Mientras caminaba, mi corazón latía con un ritmo nuevo. No era un latido de ansiedad por el futuro, sino un compás de paz que me guiaba hacia adelante. Cada paso resonaba con la aceptación de mis cicatrices y la promesa de curación. Comprendí que cada emoción que había reprimido no era una carga, sino una brújula que me señalaba el camino hacia mi propia libertad. Las sombras que antes me acechaban ya no poseían poder sobre mí. Había aprendido a mirarles a los ojos y a ver más allá de su terrorífica fachada. La verdadera esencia de lo que necesitaba entender estaba en la aceptación y no solo en la resolución. Al llegar a un claro donde la luz del sol se derramaba esplendorosa, un profundo susurro de gratitud brotó de mi corazón. Había sentido la llamada del perdón, no como un acto de debilidad, sino como un regalo, un legado que podía ofrecerme a mí misma y a aquellos que había condenado. Era un acto no solo para liberar a los demás de sus acciones, sino, sobre todo, para liberarme a mí misma del lastre que me había mantenido prisionera. Y entonces, la revelación más clara y potente se deslizó en mi mente: el verdadero sagrado no era el deseo de venganza, sino el poder de la transformación. Comprendí que cada una de mis decisiones había sido un ladrillo en el camino hacia la construcción de un yo más auténtico y empoderado. La vida no era un designio de ceguera o dolor, sino una serie de oportunidades para crecer y renacer. Con el corazón colmado de amor propio, decidí que abrazaría cada experiencia, incluso aquellas que aún me dolían. Este viaje no se trataba de arrastrar o olvidar el pasado, sino de integrarlo. Y así, en ese momento de revelación, me prometí que no solo viviría, sino que trascendería. Sería la arquitecta de mis días, construyendo un espacio donde pudiera ser verdaderamente libre. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, me senté bajo una gruesa rama del roble, sintiendo su fuerza, y susurré a la brisa: hoy elijo renacer. Hoy elijo el perdón y la luz. Y como un eco que se extendía más allá de mí, comprendí que el perdón no es solo un acto, sino un viaje continuo. Es un río que fluye, y cada día es una oportunidad para desafiar mis límites y explorar nuevas profundidades. Al cerrar mis ojos y dejar que la serenidad que había encontrado se estableciera en mi ser, una frase se formó en mis labios, resonando en mi interior, calmando cada rincón de mi alma: solo en la aceptación del pasado, hallaré la fuerza para iluminar mi camino hacia el futuro.